cositas. Y vamos a poner acá para que quede más claro. Muy bien. Bueno, entonces estábamos acá, ¿sí? Dijimos, le puse un poquitito más de forma a esto. Charlamos de los puntos de tipos, etcétera. Y hablamos de que necesitamos 3 características para poder determinar, ¿sí?, cómo es el sistema de tipos de un lenguaje, ¿sí? Dijimos, hablamos de que tengo que mirar cuándo se hace la verificación de tipos, qué se hace, qué nivel de declaratividad tengo que tener con los tipos y de qué forma puedo hablar de los tipos, de qué forma los puedo identificación que tengo de esos tipos, ¿sí? Y hablamos un poquitito, también nos divergimos un poquitito para ir a hablar de tipos en la programación orientada a objetos, ¿sí? Y cuando hablamos de tipos en la programación orientada a objetos, empezamos con este ejemplo, este pedacito de código de ejemplo, al que vuelvo en este momento, ¿sí? Hablamos de que hay un animal, hay un perro, teníamos a Firulais y a Lula, hablamos de que las referencias tienen un tipo y el objeto al que apunta la referencia también tiene un tipo, que no necesariamente tienen que coincidir, ¿sí? Hablamos de interfaces, ¿sí? ¿Cuáles son las interfaces posibles para Firulais? Y hablamos de todas estas, ¿sí? Y hablamos de que en los lenguajes, en algunos lenguajes, vamos a decirlo así, el tipo tiene que ver con la interfaz. Y pongo en algunos lenguajes porque en realidad es en todo. Tiene que ver con la interfaz, tiene que ver con las operaciones que yo voy a poder hacer, ¿sí? Sin embargo, cuando pregunté al arranque, y a esto es a lo que quiero volver, cuando pregunté de qué tipo Firulais, todos me dijeron perro. Y yo les hice una pregunta importante, que es si Firulais, si yo podía decir que Firulais es un animal. A lo cual la mayoría también respondió que sí. Y entonces la pregunta que yo hago es, ¿qué relación hay entre el tipo perro y el tipo animal? Si es que hay una relación. ¿Una relación de herencia? No, la relación de herencia tiene que ver con las clases. Son las clases las que heredan una de otra. ¿Verdad? Entonces es una interfaz. No, tampoco. Tampoco. Ese concepto, que tal vez no lo hayan escuchado nunca, es el concepto de subtipado o subtipos, ¿sí? Y subtipo es lo que uno esperaría, ¿sí? Podemos decir que un tipo es subtipo de otro si ocurren básicamente 3 cosas. O sea, si yo mirando los tipos, o sea, vamos a decir, B es subtipo de A, sí. Y acá tengo 3 visiones, ¿sí?, que tengo que mirar. Una es la conceptual. Decimos que todo B es un A, ¿sí? O sea, si conceptualmente yo digo que siempre que tengo un B es un A, entonces tengo el primer check de que B es subtipo de A. Esto para la herencia también ocurre. No sé si recuerdan, pero la relación de herencia es la relación del concepto de es un. Lo mencionamos también en la clase pasada.
Dijimos, siempre que tenga una relación de herencia, podemos decir que a su clase, perro, es un animal. Y entonces, con los tipos, esa relación conceptual ya existe. Todo B es un A, todo perro es un animal, en este caso. ¿Tiene sentido? Sí. Ahora, las más importantes tienen que ver con la visión desde las operaciones y desde los usos. Desde las operaciones, ¿sí? Lo que tiene que pasar es que toda operación de A la puedo hacer sobre un B. O mejor dicho, toda operación que se pueda hacer sobre A, la puedo hacer sobre un B. ¿Sí? Y esto para la relación de herencia, vemos que también de alguna forma vale. ¿Sí? O debería decir sobre un elemento, sobre un elemento de tipo A, la puedo hacer sobre un elemento de tipo B. Para ser más preciso, ¿no? Y eso también vale. ¿Por qué? Y porque, ¿cuáles son las operaciones de animal? Comer. Si yo tengo un perro, le puedo mandar comer. ¿Por qué? Porque entiende comer por herencia. Con lo cual, funciona. ¿Sí? Y desde los usos es, en todo lugar donde puedo usar un A, también puedo usar un B. O un elemento, vamos a ponerlo, un elemento de tipo A, puedo usar un elemento de tipo B. ¿Sí? O sea, en todos los lugares donde se me requiere un animal, puedo usar un perro. Ejemplo, si yo tuviese una función X que espera un animal A, ¿sí? Yo podría llamar a X con Firulais. ¿Tiene sentido eso? Sí. Voy a asumir que sí. Voy a asumir que este concepto queda más claro. ¿Sí? El concepto de subtipado es el concepto fundamental en la relación, en la programación de objetos para tener polimorfismo. Cuando hablamos de polimorfismo, el polimorfismo de programación es un concepto muy amplio y hay muchas cosas que se llaman polimorfismo. Los que estudiaron funcional deben haber hablado de polimorfismo paramétrico y si no lo hicieron, no sé, el que da funcional debe ser despedido, ¿sí? Que es un tipo de polimorfismo en los lenguajes de programación. Y el polimorfismo que se usa en objetos y al que comúnmente nosotros denominamos polimorfismo en todos los objetos es lo que se conoce como polimorfismo mediante subtipado. ¿Sí? Entonces, es el subtipado, es esta característica la que me da el polimorfismo. ¿Sí? En los lenguajes basados en clases, la clase cumple muchos roles. Uno de los roles, que lo mencionamos la clase pasada, es, bueno, permitirme crear objetos que tienen ya cierta estructura y cierto comportamiento. Y en ese sentido, una clase define un tipo. ¿Sí? Pero como vimos y como charlamos, en realidad define más, tal vez, porque yo definiendo la clase perro, esto me lo voy a llevar para arriba, perdón, ¿sí? Porque yo definiendo la clase perro, en realidad, por ejemplo, ya definí esta interfaz, y definí esta interfaz, y definí esta interfaz. Y cada una de esas interfaces puede ser pensada como un tipo. O sea, ya definí varios tipos en realidad al definir una clase.
Pero si además el lenguaje, además de ser basado en clases, es completamente nominal, o sea, la única forma que tengo de mencionar un tipo es mediante su nombre, entonces estos no son tipos que yo pueda nombrar. El único que puedo nombrar es este de acá, que es el tipo que se define mediante la clase perro. Olvídense del extend, ¿no? Para este ejemplo. Puedo nombrar este tipo. Si además tengo herencia, entonces los tipos que yo menciono, estoy hablando de perro, que es subtipo de animal. La relación de herencia además define una relación de subtipado. Y si solo tengo clases, la única forma de definir subtipos es mediante la herencia. ¿Tiene sentido hasta acá? Todo eso último que dije se entendió. Lo vuelvo a repetir. Es importante, ¿eh? ¿Puedes repetir, por favor? Puedo repetir. Si tengo un lenguaje basado en clases, y por ejemplo tengo esta clase, la clase perro, yo cuando defino la clase perro, estoy definiendo varios tipos. ¿Sí? ¿Qué tipos? Estoy definiendo el tipo de los objetos que entienden ladrar, el tipo de los objetos que entienden gruñir, el tipo de los objetos que entienden ladrar y gruñir. ¿Sí? O sea, todas las combinaciones posibles de interfaces que tiene un objeto que sea una instancia de perro. Ahora bien, si el lenguaje tiene tipado estructural, yo puedo nombrar estos tipos. Pero si es tipado pura y exclusivamente nominal, no los puedo nombrar. Y el único tipo que puedo nombrar es perro. O sea, le pongo nombre al tipo de las cosas que entienden ladrar y además gruñir, y lo llamo perro. O sea, hay una relación 1 a 1 entre el tipo y la clase. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá? Sí, gracias. Si además tengo herencia, la herencia es el único mecanismo mediante el cual yo tengo subtipado. Cuando yo digo que una clase extiende de otra, estoy diciendo que perro es subtipo de animal. Estoy definiendo además a nivel de tipos una relación de subtipado. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Fantástico. Ahora, voy a otro ejemplo que hicimos acá, ¿sí? En Java. Y yo les había preguntado, ¿qué pongo acá? Y charlamos acerca del tipado estructural y del tipado nominal, etc. Si lo quisiera hacer en Java, varios me dijeron, necesito crear una interfaz. ¿Sí? Y yo les dije, el concepto de interfaz es más amplio, el concepto de interfaz implica qué operaciones entiendo de un objeto, etcétera, etcétera. Ahora, hay un concepto en Java que es crear interface, pindonga, ¿sí? P, y escribir algo así, y decir acá, por ejemplo, voy volar int n y código, leble. ¿Sí? Y a este le doy un nombre, digo volador. Y yo les dije, este concepto de interface es distinto al concepto teórico de interfaz. Yo lo llamo, y esto no lo saqué de ninguna filosofía, lo llamo para diferenciarlo, lo llamo interfaz para subtipado. Porque esta interfaz lo único que me permite es a una interfaz a nivel conceptual darle nombre. ¿Y por qué quiero eso? Lo quiero para declarar subtipos. Porque a mí acá me interesa hablar del tipo volador, al que le tengo que poner nombre, y después lo que voy a hacer es querer declarar la relación de subtipos entre ave y volador, o entre superhéroe y volador, diciendo que ave es un subtipo de volador y superhéroe es un subtipo de volador.
Que eso en Java lo hago con la palabrita implement y digo volador. Y acá también. Voy a poner este arriba. ¿Sí? Y vamos a poner este así, así. Está el código todo. Y así se ve mejor el código. ¿Sí? Entonces lo que hice es darle nombre a una de estas interfaces que yo no podía nombrar antes. Y además declaré la relación entre ese tipo y otros de los tipos que yo tenía. ¿Tiene sentido? ¿Y por qué quiero hacer eso? Lo quiero hacer porque quiero es polimorfismo mediante subtipado. Yo quiero que este objeto sea polimórfico, ¿sí? Y para eso necesito tener subtipado. Entonces necesito declarar un tipo y necesito declarar quiénes son los subtipos de ese tipo. O en la relación inversa de quién es supertipo volador. Volador es supertipo de ave y es supertipo de superhéroe. ¿Tiene sentido hasta acá? ¿Contestan? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí. ¿Estamos bien? ¿Todos sí? ¿Todo se entendió? Sí, sí, sí. Fantástico. Maravilloso. Nada, este concepto de subtipado es importante precisamente para entender por qué esto funciona. Y ahora vengo a este y pregunto, ¿por qué funciona? O mejor dicho, ¿cuál es el tipo de objeto? Lo dijimos, el tipo de los objetos que entienden volar. ¿Y quiénes son esos objetos? O mejor dicho, ¿qué puedo meter ahí? Bueno, puedo meter cualquier cosa que sea un subtipo de esta cosa. También vale. Y de hecho esa relación sigue existiendo. Ave y superhéroes, tipos de volar con un entero. La diferencia es que no lo declaro. ¿Se ve? Como el tipado es implícito, el subtipado, la relación de subtipado, también. Esta idea, que no es un sistema de tipos formalmente ni nada por el estilo, se conoce como duck typing. ¿Sí? Tipado de pato. ¿Sí? ¿Y por qué se llama así? Porque proviene de una frase que se acuñó hace ya muchísimos años, que la acuñó Alan Kay, supuestamente se le atribuye a Alan Kay, que como les conté la vez pasada es el papá de la aplicación de objetos, en donde el loco decía que básicamente la frase dice así, dice, si camina como pato, habla como pato y nada como pato, entonces tranquilamente podría ser un pato. ¿Sí? Y este es el concepto fundamental del paradigma orientado a objetos en términos de polimorfismo. A mí no me importa si lo que me llegó es un pato. Me importa que nade como pato, que haga cuac y que, no sé, y que camine. Y si lo hace, no me importa poco si es un pato o es un ganso, un pingüino. Nada, se comporta como pato, lo puedo usar como pato, funciona. ¿Sí? Entonces el duck typing es como una visión de los objetos o de los tipos enfocada en las operaciones que el tipo entiende. Me olvido de dónde salió el dato. Me olvido si el objeto es instancia de ave o es instancia de superhéroe. No me importa. Lo que me importa es qué Katso sabe responder. ¿Sabe volar? Fantástico. Entonces, para mí es un ave
y lo uso como ave. No me importa si es un ave o es un superhéroe o es un avión o es otra cosa. ¿Entiende esa idea? Sí, profe. Fantástico. Los lenguajes que son de tipado implícito y en general dinámicos tienen duck typing, como, o sea, porque siempre la visión es trabajarlos con duck typing. Siempre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un tipado estructural natural. El lenguaje es naturalmente estructural. Yo nunca menciono los tipos, pero acá estoy pensando en un tipado estructural. El tipo de las cosas que tienden a volar, un entero. Entonces decimos que los lenguajes que son de tipado implícito son naturalmente estructurales. ¿Sí? Tienen tipado naturalmente estructural. Y estas estructuras son subtipo de otras estructuras más grandes. Por ejemplo, si vengo a yo podría decir que comer, es subtipo de ladrar y comer. Y es subtipo de gruñir y comer. Y a su vez estas dos son subtipo de esta de acá. ¿Tiene sentido? Sí. Fantástico. ¿Sí? Bien, eso. Digo, me interesa que quede clara esa idea de eso, porque es un concepto importante. Y entonces cuando yo les pregunto de qué tipo firuláis, y ustedes me dicen perro, la pregunta es, ¿en qué estoy pensando? ¿Estoy pensando en todos los subtipos y todas las cosas? No, no estoy pensando en todo eso. Estoy pensando en lo que sería el tipo más específico. ¿Y a qué llamamos el tipo más específico? A aquel que abarca la mayor cantidad de operaciones, o básicamente, dicho de otra forma, es a el supertipo, perdón, al subtipo más específico. ¿Sí? Al tipo que no tiene ningún otro subtipo que yo pueda mencionar y hacerle a él. ¿Sí? O sea, de todos los tipos posibles que tiene Firulais, ¿cuál es el que no tiene ningún subtipo? Y el que no tiene ningún subtipo es perro, que sería lo mismo que este. Estos dos, dijimos, son subtipos de este de acá. Este es subtipo de este de acá. Y también, por supuesto, también es de este de acá. Y entonces podemos hablar que hay como una cadena de subtipos, por así decirlo, que no funciona exactamente igual que la cadena. O sea, yo tranquilamente puedo saltearme cosas, puedo decir gruñir, es subtipo de este. Y fíjense que eso no responde a nada que esté relacionado con la herencia que yo planteé acá. No hay una cosa de elementos que gruñen o animales. Sin embargo, el concepto de subtipo está igual. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de cuál es el tipo de X cosa coloquialmente, estamos pensando en cuál es el tipo más específico. O sea, cuál es el tipo de todos los que tiene que no tiene ningún subtipo. Esa es un poco la idea. Bien. Asumo que hasta acá vamos bien. ¿No? Digamos, le estoy poniendo nombre a un montón de cosas que en general ya trabajaron, ya las usaron desde el punto de vista del uso, ya lo hicieron 1000 veces esto, y tal vez nunca se pararon a ver o a pensar en los conceptos que están implicados atrás, ¿no? Pero yo estoy asumiendo que todo lo que estoy hablando a nivel de código ya lo hicieron, vivieron estas cosas. O no sé, o estoy equivocado tal vez. Frénenme, dígame, che, no, pará. No, ya lo vimos, ya lo vimos. Lo que marea un poco por ahí los diferentes lenguajes, pero es cuestión de hacer un poco de memoria nada más. Claro, bueno, pero lo que pasa es que fíjense que es importante entender los distintos lenguajes o charlarlo desde los distintos lenguajes, porque cada lenguaje tiene sus propias características. Si lo vemos solo en Java,
y te tengo que contar solo una parte. En realidad me interesa que entiendan como la parte más amplia. Y después sí, lo podemos analizar en cada lenguaje puntual. Este lenguaje, ¿qué características tiene? ¿Cuándo se hace? De hecho, vamos a hacer eso, ¿no? Después. Este lenguaje, ¿cuándo se hace la verificación? ¿Cómo se definen los tipos? ¿Cómo se los nombra? ¿Sí? Todas esas cosas. Bien. Hay un concepto importante que voy a usar el ejemplo de Firulais. Me lo voy a llevar para abajo. Voy a hacer otro pedacito de código. Y entonces voy a meter otra clase. Entrenador. Y voy a decir que vamos a ver. Entonces tengo un entrenador que le puedo asignar un animal para que entrene y le puedo después pedir el animal que está entrenando. Y entonces voy a decir que tengo a Pepe. Pepe es un entrenador. Vamos a hacer nuevo entrenador. Y voy a decirle a Pepe, ahora, asignar animal, Firulais. Hasta acá debería estar todo bien. O sea, no debería ser una cosa muy rara. Obviamente acá tal vez haya más código, habrá algún lugar en donde se guarda el animal para futura referencia, ¿sí? Pero después puedo hacer esto. ¿Están todos de acuerdo en eso? Le puedo asignar un animal y pedirlo más adelante. Tal vez en el medio con un... ¿Sí? Sí. Entonces, ahora la pregunta que yo hago es si puedo hacer esto. Clic, 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 clic. Sí, ¿Se sí. entiende, no? Es esta línea, ¿está bien? ¿Vale o no vale? Creo que sí. ¿El resto qué opina? No, porque es un animal, no es un perro. Para mí es solo una referencia. ¿Y la respuesta entonces cuál es? Es la respuesta que les voy a dar la mitad de las veces. Depende del lenguaje. Depende del lenguaje. La respuesta es depende. En un lenguaje en donde yo uso los tipos declarados, en el retorno, por ejemplo, acá yo no lo puse, pero ¿qué me devuelve? O sea, ¿qué hay en esta variable? Bueno, el objeto al que apunta, si yo le asigné a Firulais, el objeto sigue siendo el mismo Firulais. Y dijimos que Firulais es un perro.
Y entonces debería entender ladrar. ¿Sí? Si yo tengo un lenguaje con tipado dinámico, y donde no se chequean los tipos en tiempo de compilación ni nada, entonces, en principio, cuando le mande el mensaje ladrar y mire de qué tipo es el animal entrenado por Pepe, se encuentra con que es un perro el objeto que hay ahí adentro, y entonces dice, los perros saben ladrar, ladre nomás, funciona. Ahora, en un lenguaje de tipado estático, lo que yo les mencionaba es que en general lo que se usa es el tipo de la referencia. Y cuando yo le pido el animal que está entrenando, lo que obtengo es de tipo animal porque ese es el tipo que devuelve la función. Entonces esta referencia es un animal, y un animal, si bien un perro es un animal no es un perro. O sea, la relación de subtipado va de perro hacia animal, no de animal hacia perro, no funciona igual. Y entonces cuando quiere hacer esto, el compilador me dice, no, esto no tipa, está mal. Porque el animal entrenado por Pepe es un animal cualquiera, que podría ser un perro, pero podría ser un gato, podría ser un... No lo sé. Entonces no estoy seguro de si esto va a andar o no. La realidad es que anda. Porque si yo le asigné a Firulais, yo sé que lo que saco es un... Y entonces debería poder hacerlo. Pero un lenguaje que tiene tipado estático y que usa estas anotaciones para manejar el tipo, entonces me dice que no. ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien? ¿Todos lo ven eso? Sí. Sí. ¿Sí? Se entiende por qué no. ¿Puedo solucionar eso si yo estoy convencido y seguro de que Pepe es un entrenador que solo entrena perros y nunca va a entrenar un gato o un conejo? ¿Puedo darle solución? Bueno, alguno podría decir, sí, lo podés cambiar acá y decir perro. La respuesta es no, porque si lo cambio ahí, vale para todos los entrenadores. Para Pepe, cualquier otro entrenador que tenga. Y capaz que yo tengo entrenadores de gato también. Entrenadores de múltiples animales. Pero Pepe solo entrena perros. ¿Cómo lo soluciono? Lo han hecho esto, seguro, ¿eh? ¿Puedes repetirla tú? Una subclase. ¿Cómo soluciono el problema de que yo quiero que el animal entrenado por Pepe ladre? ¿Sí? Si cuando yo quiero hacer esto en un lenguaje con estado estático me dice no, está mal, porque lo que vos tenés es un animal, porque lo que sacaste de acá es un animal, más allá de que yo estoy convencidísimo de que es un perro. ¿Puedo darle solución a eso? ¿No se podría castear después o algo así? Perfecto, No esa es la respuesta. Sí se puede. ¿Cómo? Casteando. Concepto de casteo ya lo conocen. ¿No? Escribo algo así. Digo, no, lo que yo saco es un perro. Esto te va a dar un animal, pero yo estoy convencido de que es un perro. ¿Qué carajo es el casteo? El casteo es una forma de decirle al type checker de olvídate vos de los tipos, olvídate de chequear el tipo acá, yo te digo cuál es el tipo. Yo estoy convencido de que lo que hay acá es un perro, haceme caso a mí. Y olvídate de cualquier otra cosa. ¿Sí? O más o menos, porque no es de cualquier otra cosa, es en realidad lo que podés hacer cuando casteás es decirle, yo sé que esto es de un subtipo más específico de lo que dice acá. O sea, puedo ir para abajo en la idea de subtipos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. Sí, fantástico.
Ahora la pregunta es, ¿este animal y Firulais, o mejor dicho, animal entrenado por Pepe y Firulais, son lo mismo? No, ¿Sí? es una referencia. Bueno, ahí está la respuesta es esa, ¿son lo mismo? ¿A qué carajo te referís? Si la respuesta es son la misma cosa dentro del lenguaje de programación, es sí, son referencia a los dos. Y las dos tienen el mismo tipo. Ponele. Si te referís a el objeto al que apuntan es el mismo, la respuesta sí, apuntan al mismo objeto. Si la pregunta es, ¿son la misma referencia? La respuesta es no, son referencias distintas. Una se llama Firulais, otra se llama Pepe. Son dos referencias que son distintas referencias, pero apuntan al mismo objeto. ¿Sí? De vuelta, en la coloquialidad, en general cuando decimos Firulais, es lo mismo que animal entrenado por Pepe, nos referimos a el objeto al que apunta Firulais, es el mismo objeto que al que apunta animal entrenado por Pepe. ¿Sí? Y como el objeto es lo mismo, la referencia, ¿sí? Yo siempre puedo asignarle un tipo que coincida con el objeto o que sea de un supertipo de lo que es el objeto. Y no de otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo le quiera mandar un mensaje, ¿sí? Tiene que ser algo que entienda. Entonces, si yo digo que es tipo perro, en este caso, como el objeto es de tipo perro, perro es exactamente igual a perro, los mensajes que vienen de perro, el objeto perro, van a coincidir para esa referencia. Si yo digo animal, por ejemplo Lula, los mensajes que les pueda mandar a un animal, ¿sí? También se los puedo mandar a un perro. ¿Por qué? Porque perro es subtipo de animal. Entonces vale porque animal es supertipo de perro. Le asigno la referencia, es un supertipo, el tipo que tiene el objeto. ¿Estamos bien hasta acá? Ahora, el casteo, en realidad, no se está transformando en ningún dato, no hay ninguna conversión de información. Lo único que yo estoy haciendo es diciéndole al type checker, ignorá el tipo que te están dando acá, usá este que yo te digo. Esa es la idea del casteo. El casteo me permite ignorar el tipo. Y en realidad hay dos formas de castear. Está lo que se llama el upcasting, que se hace de forma implícita y que está ocurriendo acá. ¿Sí? Y está el downcasting, que se hace de forma explícita y que es lo que ocurre acá. De forma explícita yo le digo, usa este tipo. O sea, lo que tengo es un supertipo, tengo algo de un supertipo, y lo que le digo es de forma explícita, a mí me interesa pensar esto como este subtipo particular. Me interesa que lo mires con los de este. ¿De acuerdo? Por eso se llama downcasting. Voy hacia un subtipo que está, si uno mira los tipos de forma vertical, está abajo, se supone. Como cuando dibujamos las cadenas de herencia, que en general está abajo. Y el upcasting es cuando voy para arriba en la cadena de subtipos, si los miro de forma vertical. Y eso se hace de forma implícita. ¿Por qué? Porque animal es supertipo de perro, o sea, hasta arriba. El upcasting se hace para arriba. El upcasting siempre es una operación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo perro es un animal. El downcasting, en cambio, es una operación insegura, porque yo tengo que estar muy, muy seguro que lo que saco acá, ese animal particular, efectivamente es un perro. Y si no es un perro, agárrate.
Y agarrate significa tener que conocer el lenguaje, porque depende del lenguaje. ¿Qué puede hacer el lenguaje? Puede dejártela pasar y decir, dale que va, y después vemos, ¿sí? Cuando le mandes un mensaje te devuelvo fruta o lo que sea, o puede agarrar y hacer un chequeo en este momento y decir, pará, voy a verificar que ese animal, efectivamente, el objeto, sea un perro, porque si no, voy a explotar. Entonces, lenguajes como Java, que cuando hablamos de tipado estático y tipado dinámico, pusimos a Java en tipado estático, en realidad tampoco es tan blanco y negro. No es que hay solo tipado estático y solo tipado dinámico, y elegís uno u otro. Java tiene de los dos. Principalmente, la mayoría de las veces, el chequeo de tipos es estático. Pero hay ciertos chequeos que se hacen de forma dinámica. Por ejemplo, cuando casteo. Cuando casteo de forma explícita y hago un downcasting, el lenguaje verifica los tipos en tiempo de ejecución para ver que coincidan y cagadas. Si haces cagadas, lanza una excepción, te dice class cast exception, nos vimos y explota todo, ¿no? Pero si no, pasa ese chequeo también en ejecución, funciona y tu casteo te lo da por bueno. Esa es un poco la idea. Entonces Java también tiene un chequeo en tiempo de ejecución, que se usa mucho menos. O sea, se usa cuando haces casting o cuando haces cosas medias locas con una tecnología que se llama Reflection, que vamos a ver un poco de qué se trata esa idea de Reflection. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sí? Bien, fantástico. Sí. Pedacito de código. Y esta vez va a ser código Java, posta. Y voy a escribir esto. Y la pregunta que les hago es si eso funciona o no funciona. No. ¿El resto qué opina? No conozco Java, pero creería que no. ¿Por qué no funciona? Los que dijeron que no. Sí, porque vos estaría intentando reemplazar un float en el último paso, por ejemplo, en la W con la I, parece que ahí tendría algún conflicto. Efectivamente, acá es donde se rompe. Ahí se rompe. Ahora voy a hacer un pequeño cambio. ¿Y ahora? Ahora sí. Creo. Ahora sí funciona. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Estoy casteando? Sí. ¿Qué dicen? El resto. Igual no, porque se supone que no es subtipo. Entero no es subtipo, no es el tipo de flow. Pero es un tipo. Int es un tipo, Sí. float es un tipo. El supertipo ahí sería el número directamente. Chan. ¿El resto qué opina? El resto no opina, no tiene opinión.
Ok, no tienen opinión. No. Ok. Acá, si yo miro la sintaxis en Java, que esto copia la sintaxis de Java, más allá que sea pseudocódigo, la sintaxis de casteo y de esta cosa que está sucediendo acá es igual. Y lo mismo ocurre en otros lenguajes como C Sharp, etc. Es la misma sintaxis. Pero lo que está ocurriendo es otra cosa que se llama coerción de tipos. Coerción, no sé si existe la palabra en español, pero es type coercion en inglés. Y todas las cosas que he encontrado es coerción de tipos. En español es coerción de tipos. Capaz que algún español de España le significativo, pero si no es type coercion. ¿Y qué significa type coercion? Significa transformar un tipo en otro tipo. ¿Sí? En particular acá esto ocurre dos veces. La primera cuando asigno x, que era un entero, a z, que es un float. Este es un type coercion, ¿sí? Que va para un lado. Va, podríamos decir, hacia arriba, si lo querés ver de alguna forma. ¿Sí? Y se conoce como widening. Mientras que este de acá va para el otro lado, va hacia abajo, transformando un flotante en un entero. Y se conoce como narrowing. ¿Sí? Ahora bien, no es lo mismo que un casteo. ¿Por qué? Porque acá hay una conversión del dato. El dato a bajo nivel está representado con una serie de bits X, ¿sí? Que indican cómo se interpreta esos bits como un número. Y para representar un número entero y para representar un número con coma no es lo mismo. La cantidad de bits que uso puede ser distinta, ¿sí? ¿Cuántos bits interpreto como la parte decimal? ¿Cuántos bits como la parte entera? Etcétera. Eso cambia, ¿sí? En un entero no tengo parte decimal. Entonces, la representación cambia. Y cuando yo hago esto, lo que estoy diciendo es transformar el dato. No simplemente es una notación para el validador de tipos, como sucede acá. Acá, el objeto que se creó es un perro, es un objeto y está ahí, y lo único que estoy haciendo acá es diciéndole cómo quiero mirar esta referencia, cómo quiero entenderla para el validador de tipos, simplemente para eso, para el type checker, ¿sí? Pero el objeto sigue siendo un perro. Acá, Z ya dejó de ser un entero, es un float. Los datos a nivel bits que están representados son otros, ¿sí? ¿Y por qué se hace esta conversión de cosas? Porque estas cosas de acá suelen no ser referencias, suelen ser valores, se llama. ¿Sí? Hay muchos lenguajes, Java dentro de ellos, pero otros también, que distinguen entre las cosas que son referencias y las cosas que son valores. Lo vamos a hablar más adelante cuando veamos modelo de memoria más en detalle, pero hacen una distinción entre esas cosas y tienen tipos que son referenciables y tipos que no son referenciables. O en Java, por ejemplo, los tipos primitivos se llaman. Int es un tipo primitivo, float es un tipo primitivo. No son objetos estas cosas. Entonces, la idea de los objetos y del casteo y bla, 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 no existe porque no hay un objeto atrás. Hay un dato representado con bits. Cuando yo hago esta asignación, lo que hago es copio los bits con otra representación en otro lado. ¿Sí? Y esta idea de widening y de narrowing tiene que ver con qué datos, no con la representación a nivel bits, sino con qué datos de los que yo tenía en un tipo puedo representar con otro tipo.
Todos estamos de acuerdo que float representa a los racionales, y si se acuerdan de los conjuntos numéricos de matemática, los racionales es un conjunto que engloba a los enteros, donde int son los enteros. Entonces float es un conjunto más amplio. Todos los enteros yo los puedo representar como un float. ¿Y cómo? Y bueno, y si quiero 7, escribo 7.0. Ya está. ¿No? Es el mismo número, ¿de acuerdo? Pero no pasa al revés. Si yo tengo 3,14, 3,14 no lo puedo representar como... Si lo quiero representar como un entero, pierdo esta parte. O sea, te puedo representar 3. Y ya está. ¿Se entiende? En general lo que decimos es que hay datos que son más grandes, float, más grande significa puedo representar más cosas con ese dato que otros que son más chicos con respecto a ese, donde puedo representar menos cosas. ¿Sí? A veces no es tampoco tan así, porque en realidad, a medida que vas a números más grandes, por ejemplo, muy grandes, con los flotantes perdés precisión si querés representar números grandes que con un long, por ejemplo. Pero en general decimos eso, float es más grande. Entonces, si voy de un dato más chico a uno más grande, es un widening, estoy ampliando la cantidad de cosas que puedo representar. Mientras que si voy de uno más grande a uno más chiquitito, lo tengo que hacer de forma explícita. ¿Por qué? Porque esa transformación puede implicar pérdida de información. En este caso, el punto 14 lo voy a perder. Me voy a quedar con que W es 3. Y ya está. ¿Se entiende? Perdí datos, perdí información. Y por eso lo hago de forma explícita. ¿Por qué? Porque quiero decirle al compilador, yo estoy seguro de lo que estoy haciendo, sé que voy a perder información, posiblemente, así que mandale. Digo posiblemente porque si la información era 3.0, pero si es 3,14, sí la perdí. Y entonces es importante entender que si yo hago perdón, así. Si yo hago esto, ocurrió un narrowing y después un widening. ¿Sí? Y ahora voy a hacer así. Vamos a hacerlo así. No, pero quiero ir acá. Tiene que ser otro ejemplo. Hacerlo así. Que sea lindo el ejemplo, porque si no, no tiene sentido. Así. En este caso, si yo pregunto cuánto es F2, la respuesta ¿cuál es?
Y ahí en esa línea sería I2, pero no sé a qué hace referencia I2. No, perdón. I1. Tiene usted razón. Y acá también es A1. Ok. Ahora sí. ¿Qué es F2? ¿Cuánto vale? 6. ¿El resto qué Pero dice? está en flow. Sí, Y si hizo Claro. Sí, sería Narrowing y Wandering 6,00. 6.0. 6.0, 00000. Sí, perdió la precisión. Bueno, no importa, pero es 6. Sí. ¿De acuerdo? Perdí información. El ir y volver hace que pierda información. En cambio acá, si yo te pregunto P2, ¿quién es? Y P2 sigue siendo exactamente el mismo objeto que estaba en P1. O sea, referencian a lo mismo. Y sigue siendo el mismo objeto que está en A1. Porque son todas referencias que apuntan al mismo objeto, pero el objeto nunca cambia. El objeto siempre es el mismo. El objeto no cambia. ¿Se ve? Pierdo información. Voy y vuelvo con los tipos y sigo teniendo el mismo objeto. Lo único que cambia es la referencia, cómo la menciono y cómo quiero verla ante los ojos del compilador, por así decirlo, type checker. ¿Se ve? ¿Tiene sentido? Voy a Sí. asumir que sí. Voy a asumir que la respuesta Sí. sí. Solo Eh, cambia la referencia, no cambia lo solo que cambia, hace. solo cambia la referencia. El objeto tiene todas las mismas capacidades, hace exactamente lo mismo. El objeto es exactamente el mismo, entiende exactamente los mismos mensajes y todo. Lo que cambió es la referencia. Y cómo el type checker va a interpretar lo que hay en ese objeto. Lo interpreta como un animal, y entonces, si es un animal genérico, no hay cosas que sean específicas de perro, aunque el objeto sea un perro. Pero lo que cambia es la referencia. El objeto sigue siendo un perro. ¿Queda claro eso? Por eso son dos conceptos, el casteo y la coerción. En el casteo, vamos a decirlo así, sirve para objetos, valores por referencia, vamos a decir, ¿sí? Y no se pierden datos / información. En la coerción de tipos sirve para valores activos o vamos a llamarlo valores por valor, datos por valor, y el dato se transforma cuando se coerciona, pudiendo darse lugar a pérdida de información. Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, y ahí los comparamos. Ejemplo para ti. Bien. Nada, después me queda discutir, pero lo voy a dejar para la clase que viene, para no quemarles el cerebro, ¿sí? Ideas más avanzadas de tipado que tienen algunos lenguajes. Por ejemplo, algunas ya las conocen, pero menciono algunas, tengo acá anotaditas, vamos a copiarlas. Tipos paramétricos, ¿sí? Que los conocen ya. Los generics de Java, por ejemplo, son tipos paramétricos. Tipos dinámicos o mixtos, tipo de unión, tipo de intersección, tipos aplicables. Son otras características que algunos lenguajes le dan a sus tipos, ¿sí? Y
Y está bueno saber si un lenguaje tiene, por ejemplo, tipos dinámicos o si tiene tipos nulificables. Es un concepto interesante que no existe en tu lenguaje de programación. ¿Sí? Pero los vamos a ver la clase que viene. Che, ¿tiene o no tiene estas cosas? Lo vemos la clase que viene. Entonces, repaso rápido, ¿sí? de tipos. ¿Qué es un tipo? Un tipo es un conjunto de valores o elementos, más las operaciones que podemos realizar sobre ellos, ¿sí? Algunos tipos que conocemos bien y que están en casi todos los lenguajes, bool, string, int, float. Vimos dos ejemplos de cómo pensar el tipo en términos de los datos, punto de datos y de las operaciones. Y dijimos que para entender los sistemas de tipo hay que dar 3 factores y además voy a agregar que son ortogonales. ¿Sí? ¿A qué me refiero con que son ortogonales? Que no dependen uno del otro. O sea, son 3 características que muchas veces se las ven asociadas, muchas veces, en muchos lenguajes, pero que son ortogonales. O sea, yo puedo tener ciertas características en uno y ciertas características en otro, un lenguaje particular, más allá de que en la mayoría de los lenguajes no sea. Uno de esos es el momento de la verificación de los tipos, básicamente es cuando se chequean por errores de tipo. Y vimos que tenemos los que son de lenguaje de tipado estático, o sea que se chequea al momento de compilar, ¿sí? O antes de siquiera empaquetar la aplicación, antes de ejecutar tal vez, y que eso se hace a través de una herramienta que se llama el Type Checker. Algunos ejemplos de estos lenguajes son Java, C Sharp, C, y vimos ahí algunos ejemplos de tipados estáticos. Tipado dinámico, que se hace al momento de ejecutar el programa, o sea, mientras al momento de ejecutar podríamos decir en tiempo de ejecución, lo voy a llamar. O durante la ejecución. Esa me gusta más, durante la ejecución. O sea, mientras el programa va corriendo, cada vez que se hace una operación, se chequea si los tipos de los argumentos tienen sentido para esa operación o no. ¿Sí? Con lo cual, uno puede imaginarse algunas implicancias de un lenguaje de tipado dinámico, tiene más overhead al momento de ejecutar, porque todo el tiempo está chequeando los tipos. Pero por otro lado, vimos algunos casos, por ejemplo, cuando casteo, en donde me puedo saltear el tipado estático. Me puedo medio como engañar al type checker. Y entonces, el tipado dinámico pasa a ser algo que uno desea de alguna forma, ¿no? Ahora, el tipado dinámico tiene otra implicancia, que es que de alguna forma, si yo tengo solo tipado dinámico, y yo no me entero de si hay un error de tipos hasta que ejecutan. Con lo cual, imagínense una función que se llama una vez cada muerte de obispo en la aplicación, con ciertos argumentos específicos y que resulta en un error de tipo, si le paso ciertos argumentos. Y como eso no ocurre seguido, la aplicación yo la pongo a andar en mi servidor, o lo que sea, la empiezan a usar los usuarios, yo soy feliz, hasta que de repente se cae, cuando se cae por un error de tipo, cae de forma zarpada, o sea, se rompe todo. Y entonces la aplicación se me cae una vez por mes y no tengo muy en claro de por qué. Tengo que empezar a revisar logs y todo hasta que doy con el error. En cambio, si tengo tipado estático, porque ese error no me va a pasar nunca. Se chequeó antes de arrancar. ¿Sí? Y bueno, y vimos que también hay lenguajes sin tipado. ¿Sí? Una cosita interesante entonces que podríamos discutir es, ¿y qué es mejor? ¿Tipado estático o dinámico? ¿Qué dicen ustedes?
Depende de la finalidad. Claro, lo que se quiere hacer. Parcialmente. Yo lo que diría es, obviamente siempre es depende la respuesta, pero a mí me encantaría tener tipado estático con algún tipo, una forma de tipado dinámico. ¿Sí? En O sea, que general detecte depende esos errores. de la forma en ¿Cómo? que quieres trabajar. Sí, pero hay errores que puedo agarrar antes de poner a correr la aplicación. Eso es lo bueno. Que si yo no tengo tipado estático no los agarro. ¿Se entiende el problema? No los veo esos errores hasta que no estoy ejecutándolo. Más difícil de encontrar esos errores. Ahora, ¿por qué uno en Muy general... seguro para hacer un. ¿Cómo? Digo, tenés que estar muy seguro para hacer un dinámico, Tenés que tenés que estar muy seguro. estar seguro de lo que estás haciendo, exactamente. Exactamente, tenés que estar seguro de lo que estás haciendo. En cambio, Y con al el mismo tipado tiempo no estático, te querés matar con especificar todo. exacto, pero pará, ahí entramos en otro tema, ¿sí? Es declaratividad de los tipos. ¿Cuánta información de tipos tengo que escribir en el código? Y vimos que tengo los lenguajes con tipado explícito, con tipado implícito y en algún punto en el medio, por así decirlo. Ahora, ¿por qué en general uno dice, bueno, depende, quiero tipado estático o dinámico? Y bueno, porque en general el tipado estático requiere, para yo poder hacer ese chequeo de tipos, en general, algún tipo de información adicional sobre los datos y de qué tipo son. Entonces, medio que a veces viene de la mano la idea de tipado estático con tipado explícito. Y lo que decía recién, no sé quién estaba hablando, porque la pantalla con el código no veo quién estaba hablando, pero decía, bueno, pero no te querés matar específicamente. Bueno, pero ese es otro problema. Eso es, si yo voy tipado explícito versus tipado implícito, es otra discusión. Capaz que lo que yo quiero es tipado implícito, pero estático. Por ejemplo, Haskell. No defino los tipos, no los tengo que estar mencionando, ¿sí? Es implícito, pero hay un chequeo estático. O sea, se chequean los tipos antes de compilar. Y eso está bueno, me permite detectar esos errores que gano con el tipado estático sin caer en tener que ser explícito a lo Java, donde tengo que especificar los tipos de todo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Se puede? Sí, se puede. Haskell lo hace. Claramente hay lenguajes que tienen esa condición. Lo que pasa que en general, cuando uno agarra la mayoría de los lenguajes, tipado estático viene medio de la mano de tipado explícito. Y entonces por eso a veces, cuando se pone en consideración esta discusión de cuál es mejor uno o el otro, se están poniendo en consideración también esta pelea de si querés ser explícito o tener cosas explícitas, lo cual es otra discusión. ¿Sí? Y entonces traigo esa discusión. ¿Qué es mejor, implícito o explícito? Che, boludo, cuando se quedan callados así es terrible. Yo no sé si me desconecté, se me rompió el micrófono, se me rompieron los auriculares, no sé. Tiren algo. Entre No pregunta le... y pregunta y explicación que se corta el audio. ¿Se corta? Sí, se va cortando. Nos Por lo perdimos. menos a mí, no sé. Pero si es pregunta y depende, no sé, yo en cierta forma prefiero que sea un poco explícito, como por lo menos para tener una referencia de algo cuando tiramos código. Ajá. ¿El resto qué dice? Opino igual. Sí, lleva más tiempo, pero sí.
Un intermedio, sí, más tirando explícito. O sea que no les gusta Python, por ejemplo. Es práctico, pero salvo que si no, bueno, hay que documentar cada bloque después. O sea que no están seguros de lo que están haciendo Python, por ejemplo. Le tienen miedo a los tipos implícitos. No, se hace, pero si es algo más profesional, quizás es Bueno, mejor algo estático. y si programo en Haskell, donde tengo el chequeo, porque tal vez en Python uno dice, bueno, pero porque pierdo el chequeo de tipo, ¿no? Pero si programo en Haskell, donde tengo ese chequeo, ¿hace falta definir los tipos? Si el Y no, lenguaje se da cuenta y me va a decir, no lo sé, ¿no? O sea, la respuesta es no sé. Yo, por ejemplo, en lo personal, a mí escribir los tipos me parece engorrosísimo y al pedo. ¿Sí? Eh, al pedo porque lo puede hacer la máquina, o sea, se da cuenta la máquina en un lenguaje como Haskell. Pero quiero mantener el tipado estático. Y entonces, dependiendo del lenguaje, para mí es mucho más deseable tener tipado estático que tener tipado implícito. Entonces, si tengo que elegir y tengo que ser explícito y verborrágico a costa de poder tener el tipado estático, y bueno, voy con el tipado estático. ¿Sí? Pero si puedo elegir las dos cosas, me quedo con tipado implícito y estático, a lo Haskell. Obviamente soy yo. Otra persona podría decir no, en absoluto. Por ejemplo, la gente que programa en Java le gusta que los tipos estén ahí todos escritos. Todos, absolutamente todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos piensan que eso hace que el código quede mejor documentado. Y un código mejor documentado hace que sea más fácil que ingrese, por ejemplo, un programador que no sabe nada y que pueda entender de qué tipo son las cosas, ¿sí? Y entender mejor el código. Ojo, de vuelta, no significa no hacer cagadas. La cagada la podés hacer igual en cualquier lenguaje con cualquier sistema de tipos. Sino entender el código. Porque en Haskell también podés agarrar el código y no haces cagadas porque el compilador te va a decir está mal, ¿sí? Pero, cuando los tipos no están escritos, se hace más difícil de entender para una persona que entiende poco de programación, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, lenguajes como Java o como C Sharp, que les decía, Java en sus últimas versiones me refiero, ahora te dejan hacer algo así. Var i es igual a 8. Y ahora yo pregunto, ¿qué es mejor, definirlo así o definirlo así? ¿Importa la diferencia? ¿Realmente es inentendible este código de abajo? ¿No queda lo suficientemente documentado si yo leo var i igual a 8? Sí, O si queda yo claro. digo var i igual new perro, ¿esperarías que este i sea una cosa distinta a un perro? ¿Hace falta que te diga acá, che, no, es un perro? Esa es la pregunta, ¿hace falta? y no, la verdad que no. Y tal vez, digo, para un programador que recién arranca y no sabe nada, no, porque me confunde. ¿Qué te confunde? Si ahí dice new perro, ¿qué va a hacer? Para uno que ya tiene un poquito de experiencia programando, es más que obvio. Y entonces ahí entramos en una discusión. Bueno, está bien, quiero documentar los tipos, pero ¿cuánto de los tipos quiero documentar? ¿No? Es como necesito documentar todo. Y a fin de cuentas, si lo que quiero es documentar, entonces, ¿por qué no es optativo? Y que si quiero pongo el tipo y si no quiero no lo pongo. De hecho, Python tiene una sintaxis en donde vos podés decirle el tipo de las variables y de los parámetros, etc. Lo podés documentar. Después,
no hay ningún tipo de chequeos estático de tipo sobre eso. O sea, es simplemente documentación que uno pone dentro del lenguaje, digamos. Que no sea un pedazo de texto escrito en un comentario. Lo podés hacer. Hay lenguajes interesantes como TypeScript. No sé si alguno usó TypeScript. Sí. ¿Sí? TypeScript es le dicen, es un superset de JavaScript. O sea, todo código JavaScript es código TypeScript perfectamente válido bajo cierta configuración del compilador de TypeScript. ¿Sí? Con lo cual, si vos tenés JavaScript, que es un lenguaje que tiene tipado dinámico y tipos implícitos, tenés código TypeScript perfectamente válido. Y TypeScript es un lenguaje con tipado explícito, principalmente, y tipado estático. O sea, se hace un chequeo en tiempo de compilación. ¿Sí? Ahora, lo que tiene de interesante es que vos podés agarrar un código JavaScript e ir tipándolo de forma incremental. A las cosas que vos le ponés el tipo, el compilador le va a prestar atención para hacer el chequeo de tipo. Y a lo que no le pones el tipo, simplemente lo asume como un tipo específico, ¿sí? Que se llama any, dice, esto es un any, y lo pasa por el compilador trabajándolo como ese puntual, ¿sí? Y hace el chequeo estático de tipos con ese. ¿De acuerdo? Y como TypeScript compila JavaScript, todo lo que ejecutes además tiene tipado dinámico. ¿No? Entonces tenés tanto tipado estático como dinámico en TypeScript. Y además una forma de escribir los tipos que es optativa. Si vos no querés poner los tipos, TypeScript asume un tipo. Lo asumió, ya está. ¿Sí? E incluso, bueno, tenés inferencia de tipos. Otro lenguaje que hace gran cantidad de inferencia de tipos es Scala. Y de vuelta, también vos podés decirle cuál es el tipo de retorno de una función, lo podés escribir literalmente, o podés decir, te lo dejo al type checker que haga la inferencia, porque es más que obvio que si de una suma de números, tengo un número ahí. ¿Qué va a hacer? Y entonces no lo escribís. Para mí, y esto de vuelta son gustos, para mí lenguajes así son los más ricos, que es como, te lo dejo a vos la decisión de cuánto querés escribir. Y si a vos te gusta documentar mucho, escribís mucho, y si no querés perder tiempo en eso, no lo perdés y me lo dejás a mí que yo me encargo. A mi lenguaje, ¿no? Digo, me parece que eso es como lo más copado. Y bueno, y después vimos la forma de identificar a los tipos. O sea, cómo puedo hacer mención de un tipo. Tenemos tipado nominal únicamente, o sea, solamente por nombre del tipo, y ahí vimos que hay lenguajes como Java, C, C Sharp, etc. O tipado estructural, que me permite mencionar tipos en base a su estructura y las operaciones que entienden, donde ahí aparece también TypeScript, Go, etc. ¿Sí? ¿Qué es mejor acá? Y bueno, en realidad también un poco depende. Los que les encanta Java, lo que dicen es, si vos vas a mencionar un tipo, ponele nombre a ese tipo, porque si no, probablemente lo que te está pasando es que estás haciendo cagadas. Estás mencionando tipos que, ¿para qué lo estás mencionando? ¿Qué querías lograr con eso? ¿Sí? Y entonces proponen de no, vos tenés que ponerle nombre al tipo. Si no le podés poner nombre, hay un problema. ¿Sí? Y la otra versión es, hay veces que no necesitas ponerle nombre a las cosas, necesitas concentrarte en qué hace el objeto. Y si necesitas concentrarte en eso, ¿para qué vas a estar perdiendo tiempo especificando nombres al pedo?
especificar la estructura, especificar las operaciones. Obvio que tanto TypeScript como Go te permiten además ponerle nombre con estructura. Te dan las dos opciones y quedan uno a elegir. De vuelta, yo prefiero lenguajes como estos porque me dan la opción y después en base a lo que yo quiero, yo elijo. ¿Sí? Go te permite definir una interfaz, igual que en Java, interface, le pones nombre, etc. Pero hace una cosa todavía más linda que lo que hace Java. En Java, la relación de subtipado es explícita. Yo tengo que decir, superhéroe es un tipo de volador, que es mi interfaz. En Go, yo esto no lo declaro y automáticamente el compilador, el type checker, se da cuenta. ¿Por qué? Porque en superhéroe está el método volar y existe una interfaz volador. Entonces, automáticamente hace que superhéroe sea su volador. No lo tengo que declarar. ¿Está bueno eso? De vuelta, depende. ¿Querés ser literal y dejar documentado todo? ¿O querés dejarle a la máquina que se encargue? El no tener escrito acá volador me permite desacoplarlo. O sea, yo lo saco de ahí y ahora si yo le quiero cambiar el nombre a esto, cualquier cosa, este sigue cumpliendo con esta interfaz. No importa cómo se llame. En cambio en este yo tengo que venir y cambiarle el nombre. ¿Sí? De vuelta, depende de qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo busco. ¿Sí? Y vimos además que los lenguajes de tipado implícito y dinámico son naturalmente estructurales. ¿Sí? Tienen naturalmente tipado estructural, porque los tipos no se mencionan, entonces siempre son de tipado estructural. Después hablamos de tipos en la programación orientada a objetos. Las clases definen tipos, que las relaciones de herencia definen la idea de subtipos, de subtipado. Hablamos de interfaces y de tipos basados en la interfaz como concepto, y hablamos del concepto de interface que tienen algunos lenguajes y lo mencionamos como interfaces para subtipado, llamamos. Hablamos de duck typing como visión de interpretar los tipos, los lenguajes orientados a objetos, principalmente en aquellos que son de tipado dinámico implícito, ¿sí? Y nada, y hablamos de casteo y de coerción de tipos, finalmente. ¿Sí? Hicimos una comparativa de ellos. Eso resumen de toda la clase, de todo lo que vimos sobre tipos, y nos quedaron algunas cositas más para ver. ¿Sí? Y entonces una última cosa que yo quiero que charlemos es que analicemos un lenguaje, por ejemplo Java, que la mayoría conoce Java, ¿sí? La mayoría. Vale para Kotlin también, si se quiere, y que analicemos el sistema de tipos de Java en base a esos tres aspectos que teníamos acá. ¿Sí? En base a esos tres aspectos. Entonces, momento de la verificación. ¿Cuándo se verifican los tipos en Java? Cuando se compila. Cuando se compila. Entonces decimos que es estático. ¿Sí? Sin embargo, les conté ahí una interna de Java, que es que cuando hago casteo también se verifican. Entonces, dinámico en situaciones puntuales. Ejemplo, casteo y reflection. ¿Sí? Reflection lo vamos a ver más adelante. Pero principalmente estático. Podemos poner eso, principalmente estático. Declaratividad de los tipos. ¿Es explícita o implícita? Explícita.
explícita, fuertemente explícita, casi todo tengo que definir, fuertemente, con algunas inferencias, porque ahora las últimas versiones de Java hacen algunas inferencias menores que, de vuelta, a la comunidad de Java le gusta que los tipos sean explícitos, están todos de acuerdo en eso, pero se dieron cuenta que en algunos lugares realmente rompía los huevos estar definiendo 5 veces el tipo ahí, y entonces dejaron que haya algunas cositas mínimas. Por ejemplo, cuando trabajas con generics, ¿sí? Nada, lo muestro, por ejemplo, cuando tengo una lista de ints, ¿sí? Integer se llama en Java, ls, y hago new array list, y hago así, yo tendría que poner acá integer. Y ahora, por ejemplo, una cosa que te dejan hacer es hacer esto, para que simplifique mínimamente el código. Y entonces es el tipo interno, inferilo. Y lo inferís, ¿por qué? Por esto de acá. Y eso tiene que ver en realidad porque internamente Java no mantiene el dato del tipo al momento de ejecutar el programa. Este dato de acá, para los generics, se usa solamente en tiempo de compilación. Y después, internamente, son todos listas de object. Explica muchas cosas. Es horrible. Todo en tiempo de compilación se chequea, pero en tiempo de ejecución, lo que vos sacás son objects y a Java no le importa. Entonces, por eso dejaron sacarlo de ahí, porque no tiene sentido dárselo al objeto. Total, el único tipo que me importa ahí es el de la referencia, porque es sobre el tipo sobre el cual yo voy a hacer el type checking en tiempo de compilación. Y en tiempo de ejecución no existe el tipo. Por eso lo puedo sacar. Bien, identificación de tipos. Tiene los tres tipos. Identificación de tipos es nominal o estructural. O ambas, ¿no? O sea, Tiene ambas, estructural, ¿no? no, Eh, puramente nominal. En Java yo tengo que nombrar el tipo. Si no lo puedo nombrar, no es un tipo. ok. No puedo hablar de un tipo, por ejemplo, así. Eso no es un tipo. Le tengo que dar nombre. Tengo que decir, hay una interfaz volador que tiene este método. ¿De acuerdo? Es puramente nominal. Vamos a ver otro lenguaje, Python. ¿Sí? Y de vuelta, vamos a hacer así, más fácil. Vamos a analizar estos tres aspectos. ¿Sí? Momento de verificación de tipos, declaratividad de los tipos y identificación de los tipos. ¿Cuándo se verifican los tipos en Python? Durante la ejecución. Durante la ejecución. O sea, es estrictamente dinámico. Únicamente dinámico. ¿Sí? Declaratividad. ¿Escribo tipos en algún momento? Y no, No. No, para nada. ¿Están explícitos los tipos? No. No, Se puede, pero no. son implícitos. Opción de explicitar para documentar únicamente. O sea, Python me da la opción de escribir tipos, pero es solo para documentación. ¿Sí? Identificación de tipos. Estructural. ¿Eh?
¿Nominal o estructural? Estructural, ¿no es? ¿Cómo? Estructural. ¿Por qué? Ya viene de que no los tengo que declarar. No los tengo que declarar, con lo cual es naturalmente estructural, diría yo. Porque la naturaleza de un lenguaje de tipado implícito y dinámico hace que sea estructural. Si yo no menciono los tipos, claramente no hay nominalidad. No les pongo nombre, nunca. ¿Sí? Naturalmente estructural, entonces. ¿Sí? De vuelta, con nominalidad optativa para documentación. Y solo para documentación. ¿Sí? Entonces, esas son un poquitito como la forma encaro cómo analizo un sistema de tipos. Cuando pienso en un lenguaje y pienso en el sistema de tipos de ese lenguaje, tengo que poder responder estas tres preguntas, digamos, estos tres criterios. Y ahí tengo como una idea clara de cómo funciona ese sistema de tipos. ¿Sí? Vamos a hacer la última. No, bueno, no vamos a hacer la última. Esa les queda de tarea. Después les voy a dar tarea. Y los que no conocen los lenguajes, vale. Esa es la idea. Pero entonces, bueno, eso hasta acá llegamos hoy, ¿sí? Y me interesa que esto quede claro porque conceptos de tipos los vamos a ver todo el tiempo, digamos. Todo lo que viene a continuación hace uso de esto. Vamos a hablar un poquitito más de tipos después, la clase que viene, y después vamos a hablar de otras cosas. ¿Dudas, consultas? Por ahora ninguna, creo. Fantástico. No, estamos bien, profe. Cuestión de repasar un poquito más también. Ok. Pero con este apunte ya tenemos para dar. Después les paso el apunte y les paso más cosas en el campus. Nada, me acabo de dar cuenta que les había dicho que les iba a subir una cosa y sí, estoy mal yo, estoy en falta yo, que es lo de la clase pasada, y les voy a subir lo de esta clase también en los apuntes de esta clase. Y también van a tener, y les cuento ahora, para esta semana, que se los voy a liberar mañana porque quiero pegar una revisada a la práctica y acomodar un par de cositas en base a lo que charlamos y hasta dónde llegamos y qué sé yo. Pero les voy a liberar una práctica con cositas para hacer. ¿Sí? De vuelta de esto, de investigar sistemas de tipos de algún lenguaje particular, identificar qué está pasando en tal pedacito de código, etc. ¿Sí? Teórica principalmente, digamos. Práctica, pero basada en la teoría principalmente. ¿Sí? ¿Esto Mardow lo va a subir a un Git o Lo voy directo al campo? lo voy a subir directamente al aula en el campus. Ah, listo. ¿Sí? Y eso se lo subo mañana. Mañana temprano les subo. ¿De acuerdo? Bueno, Mañana buenísimo. mentira, no, les estoy mintiendo, porque mañana temprano ir al banco. Mañana al mediodía, o cuando salga del banco. Con el tiempo que Para me las implique 5 eso. no, Sí, para las 5 no lo subió, le pegamos un chiflido. Exactamente, si para las 5 no está, me pueden putear. Exactamente. Nada, y siéntanse libres de increparme por acá por el disco. Che, no subiste las cosas. Ahí lo hago. ¿Sí? Bueno, entonces eso. Y nos vemos la semana que viene. Ah, una cosa más. Pará, anuncios parroquiales. La semana que viene, en principio, es presencial. No habíamos dicho clase virtual, clase presencial. Sin embargo, es altamente probable que tenga que ser virtual. Que no, tal vez no esté como para ir a una clase presencial. ¿Sí? Tengo que viajar. Así que nada, no, capaz que no estoy. Y así que capaz que es virtual.
la clase.